Ok, ahora sí. Creo que hoy sí estoy grabando. Eso espero. ¿Cómo están? ¿Hoy sí me escuchan? Sí, Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos encendiendo cámara si quieren rapidito. No tienen idea del problema que me representa esto de no tener el Zoom habilitado. Es un problema serio, serio que nunca me había tenido que enfrentar. Pero bueno, son cosas que uno no tiene planificado. Ok. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. La clase vamos a hacer la misma, pues la misma rutina que hemos desarrollado hasta este momento, en el cual vamos a empezar a ver la última parte realmente que nosotros estamos viendo con respecto al tema de aprendizaje. Y ahora vamos a, pienso hoy finalizar realmente la clase de aprendizaje. Un segundo, porque lo que nos queda es realmente corto. Sí, lo que me queda nada más de hablar es aprendizaje cognitivo y la teoría del aprendizaje social. Y ahí lo demás, ya empezamos a ver todo este tema. Entonces, déjenme ver cómo hago la planificación con respecto a este tema y ver qué solución puedo encontrar, porque yo toda esta semana estoy fuera. No hay problema, Jimmy. Porque yo toda esta semana voy a estar fuera del país, entonces tengo que ver cómo encontramos una solución a esto, porque la verdad me siento rarísimo en Google Meet y resulta que aquí no se permite abrir Zoom. O sea, ni del teléfono, ni de mi iPad, ni de navegador, ni de app, ni de ningún lado. Entonces, por eso estamos reunidos hoy en Google Meet. Así que voy a empezar entonces a dar la clase, voy a grabarla, ¿ok? Voy a grabarla y voy a ver qué solución podemos encontrar para, realmente nos queda nada más un tema de, ¿cómo se llama? De la unidad 2, para que ustedes lo puedan tomar en consideración, que ya es la introducción a los temas de inteligencia. Podríamos ver si de repente, qué sé yo, la otra semana podemos tener un poquito de mayor cantidad de horas conectados o ver si puedo encontrar una solución a esto, porque me tomó por sorpresa completamente. Así que esperen por ahí instrucciones. Hoy vamos a terminar la clase con respecto al tema de aprendizaje. ¿Ok? Así que un segundo y solo me corroboran que estén viendo pantalla completa. sí, ¿Sí se ve bien? Sí. Perfecto. Ok, so, ahora sí. Y si quieren, ahora vamos apagando la cámara. Y estoy grabando aquí lo que nosotros estamos viendo. No está mal esta app para grabar. Porque saben también cuál es otra opción. Yo di esta clase el periodo anterior. Fíjense, esa es una muy, muy buena opción que ahorita se me ocurrió, de enviarles las grabaciones del periodo pasado cuando hablamos de inteligencia, fíjense, para que lo avancen eso esta semana. Creo que esa va a ser la salida. Pero voy a terminar acá, entonces esto, y luego les comento acerca de esto que vamos a hacer. ¿Okay?
Entonces, respecto al tema de aprendizaje, no sé si hasta aquí tienen alguna duda cuando hablamos la semana pasada del condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Si quedó todo claro lo de reforzador, positivo, negativo, castigo. Así como que viene una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre reforzador positivo y negativo? ¿Así de Eh, claro? ¿Así de claro o no tan claro? que el positivo es cuando lo premiamos por hacer algo bien y el negativo es que es una forma de castigo, pero siempre termina adquiriéndolo, pues dándose cuenta de que tiene que aprenderlo y igual adquiere el conocimiento, tal vez no de la mejor manera o no de la manera adecuada o como debería ser, por ejemplo, el positivo, pero lo adquiere y termina dejando ciertas cuestiones que tenía antes para cambiarlas por Ok, cosas. ok, muy bien. Gracias, María José. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, así como que va una pregunta. Bueno, que por cierto, el examen ya va a ser, eh, ¿cómo se llama? Am, presencial, ¿verdad? Por cierto, hablando de eso. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Por cierto, ya esta semana ya estoy terminando de revisar sus exámenes. Así que ya también les voy a avisar. ¿Alguien más? Y con lo que dijeron que van a hacer en la universidad, que van a poner las clases más virtuales, que bueno, a mí me dijeron que no íbamos a poder venir de forma presencial por el mismo que hay un brote de COVID. Sí, bueno, realmente la única información real que han dado es para profesores. No sé si la lograron ver, que es como un documento con los pasos que hay que hacer. ah, en términos de si alguien está enfermo, pero está enfermo sin síntomas, o si alguien está enfermo con síntomas, pero realmente no han declarado nada oficial, o a menos que ustedes hayan leído algo distinto y que yo no lo haya leído. Pues las clases que yo llevaba presencial me las cancelaron y las estoy recibiendo en línea. Ok. Bueno, vamos a ver, porque lo otro que podríamos hacer es hacer 2 exámenes y dividir la clase mitad y mitad. Eso no hay ningún problema. Por la cantidad de personas, que conste que ustedes no son muchos tampoco. Antes yo tenía, antes yo tenía en presencial general con 80. Así que imagínense, imagínense. Así que bueno, pero eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Okay? Entonces, para poder ir cerrando este tema del aprendizaje en términos de condicionamiento operante y condicionamiento clásico, recuerden que en el condicionamiento clásico teníamos algunos aspectos importantes relacionados con el estímulo que ya se aprendía, que era un estímulo que era innato, era instintivo, pero al mismo tiempo empezábamos a generar los cambios para que el individuo entonces pudiera asociar estos instintos a algo aprendido, que ahí era donde asociábamos el estímulo y la respuesta incondicionada con el estímulo y la respuesta condicionada. De ahí posteriormente hablábamos del condicionamiento operante y quiero dejar esto bien claro en este sentido. Uno, los reforzadores, tanto positivos como negativos, que buscan cuál es el motivo principal.
Vamos. Cambiar hábitos o crear. Crear, ok. Mucho más cerca, Génesis. A ver, Diana. Oliva. Jorge Barahona. Nos ayudan a fortalecer la conducta. Fortalecer una conducta, exactamente. Eso quiere decir que lo que nosotros buscamos con los reforzadores es aumentar la probabilidad de que una conducta ocurra. En el caso del positivo es, como decía María José, premiando, y en el caso del reforzador negativo, lo que busca es tratar de aumentar una conducta, pero para evitar algo indeseado. Y el castigo, por otra parte, lo que busca es, si lo que nosotros buscamos es aumentar una conducta en el reforzador, ¿qué buscamos con el castigo? Mejorar la conducta. Sí, pero más específico. Disminuir la probabilidad de que la conducta vuelva a ocurrir. Exactamente. Eso quiere decir de que vamos a disminuir una conducta, o en el caso de si nosotros quisiéramos extinguir esta conducta. ¿Okay? Estos dos componentes, ¿verdad? Tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante, fueron una de las partes más importantes para poner en juego el aprendizaje y específicamente poner en consideración los elementos relacionados con las terapias de conducta. Pero empezó entonces a formar parte la terapia de conducta o terapia de primera generación, abrió paso al aprendizaje cognoscitivo, en el cual, si ustedes observan, tanto el condicionamiento clásico como el operante habla muchísimo acerca de que se aprende de manera conductual. O sea, si una conducta es premiada, va a ocurrir. Si una conducta es castigada, no va a ocurrir. Si una conducta es positiva, va a permitirnos que se repita a través del tiempo, y el opuesto es también cierto, pero es solo hablando o haciendo referencia específicamente a los componentes de aprendizaje de conductas. Pero el siguiente paso es el aprendizaje cognitivo, donde no estamos ligados a una experiencia inmediata por estímulos y reforzadores, sino que va a depender más de procesos mentales que no son directamente observables. ¿Qué entendemos por esto? Vean. Algo importante del proceso de aprendizaje es que nosotros, o como muchos procesos mentales, como por ejemplo, si yo les dijera, ¿usted es alguien inteligente? Sí, me diría, pero ¿cómo lo sabe? O sea, por ejemplo, ¿usted tiene hipertensión arterial? ¿Alguien tiene algún familiar con hipertensión? Sí. Yo sí. ¿Y por qué? ¿Por qué sabe que tiene hipertensión? Porque se lo diagnosticaron. ¿Con qué? Exámenes médicos. Y específicamente con un efigmómetro, ¿no? Que le midieron la presión arterial y le dijeron, uy, usted la anda en 140, 100. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me entienden hasta acá eso? Ok, entonces, nosotros podemos llegar a la conclusión de que tenemos hipertensión, pero también puede ocurrir de que si nosotros no le prestamos atención a ese tema, puede ser que
se nos pase por alto y no tengamos la oportunidad de poder, pues obviamente, controlarlo. Y así como la inteligencia, personalidad, hay un montón de habilidades que nosotros vamos a enfocarlas con el tema de procesos cognitivos, porque no son, ¿cómo les puedo decir? No son algo observable, no es algo medible. Ok, lo podemos medir, pero lo que vamos a medir es una repercusión de la inteligencia, por ejemplo. No es como que hay una herramienta de inteligencia que diga, como el efigmómetro, ¿verdad? Tiene la inteligencia así, así. Hay pruebas, como vamos a observar más adelante, que tienen que ver con el tema de la medición de algunas aptitudes, pero no es observable. No es observable. ¿Ok? Entonces, el aprendizaje, como ustedes lo están haciendo ahorita también, está generando cambios a nivel mental. De repente, no es algo que ustedes pueden observar. Y yo no estoy ligando el tema específicamente con reforzadores y estímulos, sino que el simple hecho de estar expuesto a algo nuevo permite que el aprendizaje ocurra. ¿Cierto? Me gustaría oír una o dos personas que me pongan un ejemplo de algo, una experiencia. Puede ser, por ejemplo, un viaje, puede ser, por ejemplo, una habilidad en la cual se expusieron y a partir de esa exposición empezaron a aprender cómo manejar esta situación. ¿A alguien que se les ocurra? Vamos a ver. Andan bien participativos hoy. A ver. Ariani, ¿está por ahí? Jorge Barahona. Eso es lo mismo. ¿Está por ahí? ¿Qué me gustaría? Dice Soani por ahí que casi no entendió la pregunta. Que me gustaría que alguno de ustedes me comentara acerca de alguna experiencia que ustedes han tenido de aprendizaje de tipo cognitivo. O sea, por ejemplo, el hecho de leer un libro, por ejemplo, algo que ustedes nunca habían hecho, algo de que de repente les llamó la atención y de repente les mostró el camino hacia ciertas acciones. Ok, bueno, no tuvieron que reforzarlo, no tuvieron que buscar un estímulo para poder aumentar esta cantidad de experiencias, sino que simplemente lo que hicieron fue que empezaron a reproducirlo una y otra vez. ¿Sí se entiende? A ver por aquí. ¿Sí quedó claro, Suani? Sí, quedó claro. ¿Alguien más? Sí, yo quiero opinar. Adelante. No sé si mi opinión cuente como esto, ¿verdad? Pero creo que sí. Creo que cuando yo estaba pequeña, mi mamá miraba mis libros y le decía a las amigas que yo era bien ordenadita y que no manchaba los libros y que no daba las esquinas de las páginas y eso. Entonces desde ahí yo me quedé que eso, ¿cómo le digo? O sea, mis libretas son bien ordenadas, todo. Y me gusta trabajar bien por esa razón. Porque a mi mamá le gustaba hacer eso con los míos, como presumir que mis libros eran bonitos.
Ok, y usted a partir de ahí, bueno, digamos que eso fue un poco reforzado, ¿no? Porque el hecho de que su mamá le estuviera diciendo constantemente que usted era ordenada generó ese estado de, ¿cómo se llama? De que usted repitiera una y otra vez, ¿cierto? Pero, por ejemplo, puede pasar en algunos casos, por ejemplo, que, por ejemplo, usted leyó un libro. Cuál es el libro que usted está leyendo últimamente y que ha leído y que le ha gustado, que se ha dicho, ah, qué bonito está? Y me llama mucho la atención. A mí me gusta los libros de Harry Potter. Ok. Y la pregunta es, mire lo siguiente. ¿Qué ha aprendido a partir de esto? Sobre el libro. Sí, sobre el libro. No sé, la verdad, porque O sea, es que, vean, el aprendizaje no quiere, con esto yo no les quiero decir que el aprendizaje tiene que ser como un cuaderno, un lápiz y todo lo demás, sino que el aprendizaje es algo que cambie nuestra propia experiencia. ¿Ok? Voy a ponerles el siguiente ejemplo. Yo estoy leyendo un libro de una editorial mexicana que se llama El mito guadalupano. Ustedes saben que, bueno, creo que todos, a partir de la serie de La Rosa de Guadalupe, todo el mundo sabe quién es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Ok, entonces en el libro toca fibras muy sensibles porque la verdad que la religión en nuestro país, en nuestra cultura completa, es bien complicada porque es una situación bien arraigada a nuestra cultura realmente. ¿Ok? Vean, entonces en el libro habla mucho acerca de la forma en la que el individuo, eh, por ejemplo, cómo fue el relato de Juan Diego y la Virgen y todo lo que ocurrió, que al parecer estuvo en tal lugar y en este lugar y de esta manera y de la otra y que se le apareció la Virgen en medio del cerro, que es donde está el cerro de Tepeyac, ¿no? ¿Ok? Pero resulta de que hay un montón de información alrededor que desmiente esta situación. Y esto, por ejemplo, yo lo leí ayer y empecé a revisar algunas de las fuentes que él coloca y en efecto no hay registro realmente de toda esta información. Entonces, vean, eso es aprendizaje y es aprendizaje cognitivo. Es algo que empezó a cambiar por completo mi manera de ver las cosas con respecto al tema guadalupano. Y esto ahora, lo que yo les acabo de contar, muchas personas habrán dicho en su mente que de qué estará hablando el leak. Pero hay otros que de repente van a decirme, sí, leak, la verdad que el tema de religión es bien complicado. ¿Sí se entiende? Ahora lo que quiero hablar con el tema del aprendizaje cognoscitivo. O sea, no tiene que ser, el aprendizaje no solo ocurre a través del proceso que hablábamos de reforzar una conducta, sino que también ocurre a través de la exposición a distintas situaciones. ¿Estamos? ¿Sí se entiende un poquito más cuando hablo del aprendizaje cognitivo? Sí. Ok, entonces vean, ¿cuáles son los pasos que nosotros seguimos para el aprendizaje cognitivo? Y se leen de abajo para arriba. El aprendizaje cognitivo, lo primero es, y parte de un componente
que necesitamos disposición para aprender. Si usted no quiere aprender, usted no va a aprender. ¿Ok? Repito, si usted no está dispuesto a aprender, usted no va a aprender. ¿Ok? Eso es lo primero. Yo necesito tener una buena disposición para poder entonces realizar el aprendizaje. Ese es el primer punto. El segundo punto es el insight. Y el insight es una palabra, obviamente, de origen anglosajón, pero su traducción es introspección. O sea, es esos momentos en los cuales usted como que le cae el 20, como que algo en su mente le hizo clic. ¿Les ha pasado eso? Sí. Por ejemplo, en psicología, cuando estamos en terapia, nosotros decimos de que eso es algo, es un momento de introspección. Cuando usted se empieza a dar cuenta de que, la situación realmente es bien difícil que ocurra un cambio, por ejemplo, si no propicio ese cambio. O si yo encuentro la explicación a muchas de las situaciones que me pasan a mí, ¿ok? Ese es un momento de introspección. ¿Ok? El siguiente punto entonces es, si yo logro esa introspección, yo tomo este conocimiento y lo pongo dentro de mi mapa cognitivo. El mapa cognitivo hace referencia a lo que nosotros, a nuestra forma de ordenar la información. Quisiera oír algunos. ¿Cómo estudiaron algunos, por ejemplo, cuando vimos el tema de bases biológicas de la conducta? ¿Cómo lo estudiaron? Vamos. Leyendo y tratando de memorizar y viendo los diapositivas que usted había subido. Ok. ¿Alguien más? Ok, solo fue leer y tratar de memorizar. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ese es un mapa cognitivo, por cierto. Leyendo siempre, pero tratando de comprender lo que dice, porque solo por leer así sería solo leer por el minuto, como se dice. Uh-huh. No para toda la vida. Ok. Y entonces, y por ejemplo, ¿no les pasó a ustedes? ¿Quiénes de ustedes llevaron psicología en bachillerato? Yo. Ok, ¿y alguna vez vio esto? Yo llevaba la clase, pero nunca me dieron. Y alguno de ustedes, por ejemplo, vaya, lo interesante de esto es, por ejemplo, yo aprendí de psicología en el colegio y cuando yo estudié psicología general, yo traté de recordar lo que yo ya sabía y lo empecé a incorporar la información nueva con la información que yo ya tenía. O sea, traté de incorporar entonces mis nuevos conocimientos a mi mapa cognitivo. ¿Les ha pasado que cuando ustedes tratan de aprenderse algo, resulta muchísimo más fácil cuando ustedes acomodan la información nueva conforme ya tienen ordenada su información vieja? ¿O no? ¿Me entendieron la pregunta? Sí, es como una manera de asociar lo que usted anteriormente quizás
ya tenía en su mente, pero después de un tiempo usted no vuelve a tocar quizás ese tema o no a verlo desde ese punto de vista. Entonces, en el momento que lo está viendo de nuevo, empieza a recordar y a asociar lo anteriormente visto con lo que está viendo actualmente. Exactamente, María José. Exactamente. O sea, y ese es un mapa mental o un mapa cognoscitivo. O sea, yo voy a tratar de ordenar la información nueva con respecto a cómo yo ya he aprendido en otras ocasiones. Por ejemplo, ¿les pasó en alguna vez, cuando ustedes tal vez estaban tratando de aprender a nadar y cuando aprendieron a nadar empezaron a decir, ok, la brazada va con brazo derecho, pierna izquierda, brazo izquierdo, pierna derecha y viceversa. Y usted dice como, es muy parecido a caminar, solo que ahora en lugar de hacerlo vertical, pues lo hago horizontal. Y en lugar de hacerlo en el aire, pues lo hago en el agua. ¿Les pasó? A mí me pasó. Sí. ¿U otro ejemplo que se les ocurra de este tipo? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Una vez entonces que nosotros hemos comprendido el mapa cognitivo o cognoscitivo, llegamos al último punto, que es el aprendizaje latente. Porque cuando yo aprendo acerca de esta situación, ¿verdad? Ya la incorporo a mi mapa mental, entonces esta nueva experiencia me deja en la situación del aprendizaje latente. Eso quiere decir que una vez que yo ya aprendí algo nuevo, me deja en una nueva posición, me deja en una nueva situación, o sea, en un ciclo de nuevo de una disposición para aprender de nuevo. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Sí. ¿Dudas del aprendizaje cognoscitivo o cognitivo? Cualquiera de los dos está bien. ¿Ok? Perfecto. Avancemos entonces a la siguiente, ¿ok? Que es la teoría del aprendizaje social. Me gustaría que alguien lo pueda leer para no estar yo hablando y tener este monólogo. Adelante, por favor. Teoría del aprendizaje social. Visión del aprendizaje que enfatiza la capacidad para aprender al observar a un modelo o recibir instrucciones, sin experiencia directa del aprendiz. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano o participen? Voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a las cucarachas? Yo. ¿Quién más? Yo también. ¿Y por qué? Es que Lick no es como tanto un miedo, sino como asco. Ok. Bueno, vean eso. ¿Quién más? Ahora quiero ir de ¿por qué? Porque hay unos que es miedo, o sea, hay unos que es asco. Porque hay unos que vuelan, entonces eso sí da miedo. Ok, pero ¿por Que qué? se le va a subir al pelo a uno. Pero pregunta, ¿miedo por qué? Miedo porque, o sea, imagínense, literalmente una cucaracha es como un dedo suyo. ¿La puede matar? Vaya, pila. Creo que es más porque son sucias, pasan en la basura, creo que sería el miedo.
Ok, ¿qué más? Pero la pregunta Y es... siente cuando, Sí, no adelante. sé, como camina y todo eso. Ok, y ahora viene la siguiente pregunta. Si usted siempre tuvo ese pensamiento o es algo que lo aprendió de otra persona. Probablemente en mi caso sí. Sí, lo aprendí de otra persona. Y la otra persona, porque asumiría, porque casi siempre, en la mayoría de los casos, son las madres, que son un poco más asquerosas, que son un poco más asquientas, que de repente, qué sé yo. Y usted se pone a ver muchas de las conductas que su mamá tiene y las que usted tiene, y de repente son muy parecidas. Pero usted no, su mamá no vino y le dijo, vení, te voy a enseñar para que aprendas esto. No, usted simplemente vio a su mamá hacerlo de esta y aquella manera y después lo hizo. ¿Cierto? ¿Cierto? Cierto. ¿Ok? Ahora hablamos de una conducta muy sencilla en este sentido. Pero ahora quiero hablarles de conductas un poco más complejas. Por ejemplo, quiero que se hagan presentes ahorita los hombres. Tengo, a ver, ¿quiénes están aquí? Luis, a ver, vaya abriendo su micrófono. Luis, pucha, solo Luis está. Luis y Jorge. Todas las demás puras mujeres, poder femenino. ¿Están por ahí? Luis, Jorge. Sí, Lick. Ok. Pregunta. ¿Usted cocina, Luis? Sí, ¿Sí? sí, Muy bien. ¿Por qué? porque me gusta. Me ¿Le gusta gusta? cocinar. Perfecto. ¿Usted participa en las labores domésticas de casa? Sí, Sí, muy bien. ¿Usted, como hombre, le ha pasado que muchas veces los mismos padres tienden a ser muy protectores, digamos, hasta cierto punto, porque la persona viene y lo que les hace es que son muy, ¿cuál es la palabra que les puedo decir? Como muy protectores de los hombres y dicen, no, es que él no puede cocinar porque él es hombre. no, en el caso, bueno, de mis papás, no, la verdad que no, ellos siempre, bueno, mi mamá es bueno, yo sí somos 5 hermanos conmigo, y a todos desde los 11 años, mi mamá fue como que, ok, ya tienen 11 años, ellas son grandes, y ya nos empezó a enseñar a lavar nuestra ropa. Y nosotros, yo desde los 11 años lavo mi ropa, igual estamos acostumbrados a que hacer la casa y todo. O sea, mi mamá no. Tengo un tío que sí, así a veces me decía como que, pero ¿por qué haces eso? Yo tengo 2 hermanas. Y es como que, ¿por qué es las mujeres? Y no, en mi casa no. Mis otros 2 hermanos igual, ellos lavan su ropa, limpian. Sí, son un poco como que harán, pero le hacen. Pero lo hacen. Y eso es algo interesante que les quiero, que les hacía, le hago la pregunta específica en esta situación. Porque lo interesante de la situación es que muchas veces la misma cultura genera ciertas conductas. Como por ejemplo, las personas en el caso de la cultura hispana, por ejemplo, hacen muy dependientes al hombre y muy responsables a las mujeres.
¿cierto? Porque viene y los mismos, vaya, por ejemplo, en mi caso, mi abuela siempre se metía a rollos con mi mamá porque decía de que los hombres no tenían por qué meterse en la cocina. ¿Cierto? Sí, le suele pasar. A mí me pasó con mi ex suegra. Ella me decía, no, al hijo le decía, cuando me quería ayudar a algo, vaya para afuera usted, mi hijo, le decía que aquí los hombres no tienen que estar en la cocina. Y ella me insultaba a mí y toda la cosa. Pero es porque ella decía de que el hombre no puede agarrar ni una escoba para ayudarle a la mujer tiene que hacer todo lo de la casa y el hombre solo trabajar y llevar el dinero a la casa de trabajo. Exactamente. Y ahora vean lo siguiente. Eso, ¿quién se lo enseñó? A su abuela. Y eso, ¿quién se lo enseñó a su abuela? ¿Quién se lo enseñó a él o ella? Porque vean, a eso me refiero cuando hablo del aprendizaje social, porque nosotros somos capaces de poder observar a un modelo y aprender a partir de esto. Vamos a tratar de hacer o a tratar de emular la conducta que estamos viendo. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, mi hermano tenía 7 años, creo que sí, 7 años mayor que yo. Y lo que me llamaba la atención es que él empezó a jugar baloncesto cuando yo estaba pequeño. Y cuando ya llegó la edad de que yo empecé a más o menos ser capaz de poder jugar, yo me fui específicamente por ese deporte y no por cualquier otro deporte que pudo haber sido. Y lo interesante de esta situación es que yo aprendí a partir de la experiencia que yo podía observar, porque mi hermano era mi modelo, era la persona que yo veía las conductas y trataba de repetirlas. ¿Okay? A eso nos referimos con un modelo. Una vez que nosotros empezamos a observar las conductas que muestran nuestros modelos, tratamos de repetirlos. Pero esto, he hablado hasta este momento de muchas conductas que son hasta cierto punto no tan complejas, pero una de las conductas más complejas, ¿sí?, que pueden existir en este mundo de explicar es la violencia doméstica. Tanto del agresor como de la víctima. ¿Qué han oído alguna vez ustedes sobre la violencia doméstica? Sí. ¿Y qué han escuchado? Que, bueno, a mí me dieron una charla y que no se trataba solo violencia así como física, que si lo tocan a uno, sino que también verbal. Varias acciones van a ese punto de violencia. Ok, o sea, no solamente el hecho de la conducta literal de golpear, sino también privaciones, por ejemplo, acusar, Una forma de decir, acusaciones. Ajá, ¿qué más? como amenazas. Amenazas. De decirle, si se mueve ahí, y le va a pasar esto y cosas así. Uh-huh. Hasta violencia, hay un tipo de violencia que se llama violencia patrimonial, que a la persona se le niega el derecho de adquirir algunas acciones, algunas situaciones, hacerse de sus propias cosas. ¿Ok? Así que esta conducta, que es muy, muy compleja, muchísimo, demasiado compleja, si ustedes me preguntan a mí, es de las más difíciles que hay, sobre todo porque aquí es en ambas vías. La primera vía es lo que hace
el agresor, pero también lo que deja de hacer la víctima. Porque el agresor generalmente, ¿sí?, aprende a partir de un modelo. Y generalmente la mayor parte de personas que realizan actos de violencia doméstica, lo que hacen es porque lo han aprendido acerca de sus padres. Y generalmente es una conducta repetida. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con la víctima también? La víctima también aprendió esto. Lo aprendió de su mamá, lo aprendió de su hermana, lo aprendió de otras personas. Y por eso hablamos de que este es un aprendizaje social. La mamá no le dijo, mire, hija, usted tiene que ser sumisa, usted tiene que estar así, así, así. O el padre al hijo, mire, usted tiene que golpear a las personas. No, ¿verdad? Simplemente vio a su modelo y empezó a repetir las conductas a través de esto. ¿Me entienden cuando hablamos entonces del aprendizaje social? Sí. Perfecto. Ok. Avanzo. Ya casi estamos por terminar. Un segundito. Aquí. Ahora, ¿cuáles son los pasos que nosotros seguimos respecto al aprendizaje por observación o el aprendizaje vicario? En el caso del aprendizaje por observación, lo que hablábamos del aprendizaje social, el aprendizaje social es el más rudimentario, el que coloca las bases para el aprendizaje por observación. Y esto indica entonces que el individuo presta atención a lo que hace el modelo, recuerda lo que hizo y luego convertimos en acción lo que aprendimos del modelo. Vean el ejemplo que está en la diapositiva. ¿Alguien de ustedes juega tenis o juega algún deporte que le guste en específico? Yo practico karate. ¿Y cómo aprendió, por ejemplo, alguna técnica en específico? Practicando. Pero ¿cómo? O sea, vaya, por ejemplo, Suan, ¿qué técnica aprendió? ¿La puede describir? Bueno, hay una que no tiene un nombre en sí, pero es como defensa personal, para modo de cuando lo agarran del cuello, por decirlo así. Entonces, uno se aprende a zafar de la persona, del agresor. Ok. Y, por ejemplo, usted lo aprendió esto porque primero vio a la persona y luego repitió lo que vio de su modelo. Sí, así. ¿Cierto? Y eso nosotros lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les tocó ir ahorita a la universidad y que nunca habían ido? A mí. ¿Y cómo se sintió? ¿Qué hizo? Como pollo comprarle, qué horrible. Pero luego entonces vio a alguien que se movía de repente para el edificio o un aula parecida para donde usted iba, y usted, ¿qué hizo? Irme detrás de ellos. Exactamente. O sea, eso nosotros lo hacemos todo el tiempo y tratamos de repetir lo que las personas hacen con nosotros para tratar obviamente de poder encontrar una solución a los problemas que se nos presentan. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Clarísimos hasta aquí con el aprendizaje vicario. Y una diapositiva más para poder terminar, porque este es un tema que es muy controvertido cuando hablamos del aprendizaje cognitivo en animales.
Pues ustedes me dirán, bueno, hablamos del tema del aprendizaje cognitivo en personas y todo, y hablamos también del condicionamiento clásico en animales para poder entonces, cuando nosotros tratamos de cambiar este tema, obviamente la situación es bien compleja, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de aprendizaje cognitivo aplicado para animales, lo interesante de esta situación es que los animales pueden ser sometidos al condicionamiento clásico. Eso ya lo conocemos. Pero también podemos enseñarles algunos patrones de conducta operante y también mostrar un aprendizaje latente. Eso quiere decir de que si yo, por ejemplo, le enseño a cómo ir por la pelota, si luego le cambio la pelota por otro juguete muy parecido, eso le permite poder tener un aprendizaje cognitivo, ¿sí? Y que le permite mostrarse presto para la siguiente situación. Y todo esto está argumentado bajo la idea de que los animales también pueden procesar se puede procesar de manera cognitiva en el aprendizaje. Y con eso entonces cerramos la presentación de hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Vamos encendiendo cámara por ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Entonces, vean. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, en primer lugar, espero que esté bien la grabación. En teoría sigue grabando, así que espero que esté bien y que no vaya a tener ningún inconveniente. Así que estoy cruzando los dedos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, en cuanto se termine de grabar esto y se convierta, lo voy a subir al campus. Y también voy a avanzar y les voy a subir también los videos del último tema, que es el tema de inteligencia. En el tema de inteligencia, con ese cerramos nuestra unidad 2. Y lo único que, gracias por ahí, ahorita les mandé la lista, solo permítanme revisar algo porque sí quiero corroborar este tema con respecto al examen de la unidad 2, porque miren, en teoría yo voy a ver si funciona así con Google Meet, okay, a ver si se grabó bien y toda la cosa, para tratar de seguir dando clases de esta manera. Entonces, espero poder tenerlo. Pero si no, igual yo les voy a subir las clases del periodo anterior. Con respecto al examen, el examen de la unidad 2 está programado para la siguiente semana, siguiente miércoles, ¿ok? Pero no creo que sea el próximo miércoles, ¿ok? Porque sí quiero que podamos entonces terminar esta semana la clase de inteligencia, ¿ok? Y poder entrar un poquito en este tema, porque solo nos queda ese tema adicional y ya con eso terminamos la segunda unidad. Entonces, todo depende si puedo seguirles dando la clase por este medio. Quiero asegurarme que todo esté funcionando bien, que se haya grabado bien y subirlo. Y entonces, entre lunes y martes de la otra semana, entonces estaríamos ya en Zoom, porque ya para esa fecha estoy de regreso. Y entonces probablemente puede ser ya el día miércoles o el día jueves, 20 o 21 de julio, que tengamos el segundo examen. ¿Okay? Miren, el examen, les soy muy sincero, el examen pienso hacerlo de manera presencial, porque he estado revisando, no he terminado de revisar, porque si ustedes observaron, pues era abierto el examen, tenía mucha pregunta abierta.
Y me encontré con que muchísimos realmente solo copiaron y pegaron información de un montón de páginas. Entonces, yo les advertí acerca de esa situación y bueno, por ahí yo voy a tener el tiempo suficiente para poder discutir de este tema. Pero una es por eso, porque realmente, o sea, de nada me sirve aplicarles un examen que van a venir y copiar y pegar. Una, porque es bien fácil detectar cuando copian y pegan, porque hablan de conceptos que yo no he tocado durante toda la clase, y entonces como bien fácil la forma en la que se delatan. Pero entonces necesito que tengamos ese examen la próxima semana para poder cerrar la unidad. Lo otro es con respecto, aquí no puedo tener las aulas como las tendríamos en Zoom, ¿ok? Entonces les quiero pedir que me envíen, porque se acuerdan que hoy vamos a discutir y los iba a dividir en aulas para poder hablar acerca del tema de la unidad 3, bueno, la unidad 4 realmente, que es para su tema de exposición, el tema de revisión bibliográfica. Entonces les voy a pedir lo siguiente. En vista de que no lo voy a poder dividir por aulas, como lo hago generalmente en Zoom, quiero que una persona recopile la información y plantee a mi correo electrónico, me lo puede enviar, las 3 propuestas de tema de cada grupo. ¿Okay? Jocelyn fue quien me envió la vez pasada los grupos, entonces no sé si podría hacerse cargo, Jocelyn, de una vez, de un solo de que copien y peguen, o sea, pero de manera organizada, ¿verdad? Le dicen grupo 1, esos son los 3 temas en un solo mensaje, para que luego ella pueda solo copiar y pegarlo. Está bien. Súper. Sí, porque yo quería dividirlos en grupos, pero ya se dieron cuenta de que aquí no los puedo dividir en ¿cómo se llama? En aulas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? Sí. Súper. Sí. Entonces, si no hay más dudas, continuamos. Espero, de nuevo, como les digo, por ahí voy a estar pendiente con Margie. Ahí se los hago saber por este medio. Y cualquier situación, cualquier consulta, me lo hacen saber. Ya sea vía por Margie o vía correo electrónico. ¿Okay? Espero poder vernos mañana, tener una mejor conexión a internet y a ver cómo puedo hacer, si logro resolver un poquito ese tema del Zoom. Gracias, feliz tarde, pórtense bien. Lili no ha enviado la lista. El enlace que mandó fue de la reunión. Ay, permítame. Voy. Pero vamos a usar desde la 1 la clase. ¿Perdón? No le escuché la pregunta que me hicieron. Que si mañana va a ser en horario malo, todo depende si se logra trabajar bien por medio de este espacio. Podría ser 1:30 si quieren, no a la 1 en punto. Hoy empezamos un poco tarde, así que puede ser a la 1:30 y así vamos compensando un poquito. ¿Les parece? Súper. Ok, hoy sí ya les mandé la lista y si no hay más dudas, nos veremos mañana. Gracias, pórtense bien. Gracias. Gracias, Liz. Buenas noches. Gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias, igualmente. Pórtense bien.